Dice la Biblia, la palabra del Señor, capítulo 17 del libro del Apocalipsis, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estaremos entendiendo lo que es la Navidad, pero para entender la Navidad tenemos que enseñar de 2 partes. Tenemos que enseñar en cuanto a la Babilonia moderna, y luego enseñar la segunda parte, lo que es la Navidad. La Babilonia, la que nos habla aquí específicamente en el libro del Apocalipsis capítulo 17, Babilonia la grande, la madre de las rameras, la madre de las prostitutas, queriendo decir, y las abominaciones de la tierra. Estamos allí centrados en el versículo 5. Esta es la misteriosa religión de la Babilonia, que está simbolizada, que está descrita en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, como una mujer de mala fama. Estamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. La gran ramera representa a la Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa, la cual abarca todas las religiones falsas, incluso el cristianismo, que está en medio de la apostasía, o sea que están formando parte de las iglesias apóstatas en este tiempo. Dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. Pues está descrita esta mujer, esta iglesia, está descrita en Apocalipsis capítulo 17 como una mujer sucia o corrompida, y como mujer en el lenguaje apocalíptico quiere decir iglesia, queriendo decir que esta iglesia está descrita como una iglesia sucia y corrompida. La Biblia en Apocalipsis capítulo 17 la trata de ramera, o sea, en otras palabras, la trata de prostituta, la trata de una ramera terrible. Así, de esa manera, la trata de un sistema completamente falso. Esta iglesia descrita en Apocalipsis capítulo 17 está sometida al diablo, a la serpiente antigua, al dragón, a Satanás. Está sometida a ella, está queriendo decir, está obedeciendo a lo que el diablo dice, a lo que Satanás dice, le obedecen a él. Por lo tanto, mientras que la novia de Jesucristo, la novia de Efesios, la iglesia verdadera, la iglesia comprada a precio de sangre, está sometida a Cristo, está sometida a Jesús, está sometida al que hace 2000 años vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros entendemos muy bien que Satanás viste a una y Cristo viste a la otra, según la Biblia nos enseña. Claro, Satanás viste a una de alcohol, de droga, de prostitución, de robo, de adulterio, de fornicación. Satanás la viste de alcoholismo, de pandillerismo, de asesinatos y de narcotráfico y de cuanta cosa hay en las tinieblas. Mientras que Jesús viste a una iglesia casta, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, y sin mancha, pues mancha es pecado, y sin arruga es que no tiene por qué añadírsele nada al evangelio. Y cuando se le añade al evangelio, a eso se le llama arruga. Las arrugas son toda añadidura al evangelio, y el evangelio no necesita de
añadidura. Así que, por lo tanto, los ídolos de la iglesia corrompida, están vestidos, dice Apocalipsis 17, que están vestidos de púrpura, que están vestidos de escarlata, están adornados de oro y de piedras preciosas. Estamos exactamente en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 4, así que no podemos perderlos. Estamos dando lo que dice la palabra del Señor, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí estamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Cuando la Biblia dice que sus ídolos son leños cortados del bosque, hablando de esto, que están vestidos bajo esta descripción de Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, que son leños cortados del bosque. Y para así rapidito leerle Jeremías capítulo 10, para que usted vea que lo que le estamos dando es palabra del Señor. Dice en el versículo 13: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ello, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poder. Ahí estamos en Jeremías capítulo, miren lo que dice el 4: con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Y versículo 13, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de sus manos, de artífice con buril. Así que también puede leer usted la cita del libro de los Salmos, capítulo 115, versículo 1 y versículo 1 al 8, del 115, 1 al 8, y ahí se puede dar cuenta cómo Dios trata a los ídolos de esta mujer o esta iglesia descrita en Apocalipsis capítulo 17, del versículo 1 al 5. Y todo el que participa de esta adoración se convierte en un adorador a los demonios. Todo el que participa, todo feligrés que participa de esta iglesia, de esta ramera, se constituye en un adorador a los demonios. Y se da cuenta que por falta muchas veces de conocer las escrituras, estamos metidos en grandes problemas sin darnos cuenta a quién estamos adorando. Eso dice la palabra del Señor, y estamos hablando de la mujer de la iglesia de Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Se le conoce como la Babilonia moderna, y ese es el tema que estoy desarrollando. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Pero cuando Juan escribió esta revelación de la Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas. Recordemos que la Babilonia está dividida en tres partes: la Babilonia física como ciudad, la Babilonia política con emperadores y con césares, y la Babilonia moderna o religiosa, que es la que opera hoy en día. Pero hablemos rapidito en cuanto a esta Babilonia como ciudad, o sea, una Babilonia física. Cuando Juan escribió la revelación, como ciudad había sido destruida ya y había sido dejada en ruinas completamente. Aquí tenemos muchísimas citas bíblicas en cuanto a esto se refiere, y estamos en Isaías, por ejemplo, Isaías 51, Isaías 13. Miren lo que dice Isaías 13, le voy a leer, aunque sea una porción de la Biblia. En Isaías 13, 19 al 22, dice la palabra del Señor: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, en las que trastornó Dios.
nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Verso 21, sino que dormirá allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar a este su tiempo, y sus días no se alargarán. Ahí estamos en Isaías 13, 19 al 22, pero también tenemos Jeremías capítulo 51, verso 62. Le leo esta cita bíblica porque es importante que le demos palabra. En el versículo 62 de Jeremías 51 dice: dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Luego le llegó a ser una Babilonia política, como le dije, por medio de emperadores, por medio de Césares. Llega a ser una Babilonia política cuando perseguían a los cristianos, cuando quemaban a los cristianos, cuando los metían a los coliseos los cristianos, cuando Nerón encendía sus palacios, sus jardines con los mismos cristianos, y los convertía en grandes luminares. Y cuando persiguieron a Juan, cuando a Juan lo metieron en una caldera de aceite caliente, cuando arrastraron a Antipa, cuando decapitaron a Pablo, cuando crucificaron a Pedro. Bueno, todo esto se había convertido en una Babilonia política, porque el diablo la había convertido en una Babilonia política. A ver de qué forma detenía a la iglesia o detenía a los cristianos. Y aunque la ciudad fue destruida, y aunque políticamente el diablo falló con los emperadores, falló con los césares, no pudo detener a la iglesia, ni tampoco con el imperio romano con sus 180 millones de soldados pudo detener a los cristianos, entonces la Babilonia religiosa hoy en día continúa muy bien representada en todo el mundo, muy bien representada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que comienza la Babilonia religiosa? ¿Cómo es que comienza esta Babilonia religiosa? Porque tenemos que entender cómo da inicio, porque tiene que haber un inicio de la Babilonia religiosa, claro que sí. Poco después del diluvio, donde todos sabemos que sobrevivió Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos que sobrevivieron, el hombre comenzó a emigrar, dice la Biblia en el libro del Génesis, desde el oriente. Entonces fue en ese camino donde se encontraron con una llanura en la tierra del Sinar. Capítulo 11, versículo 12, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar, y se establecieron allí. Por el Sinar había un grande problema para vivir. Estaba habitada y estaba sobrepoblada completamente de animales salvajes, y nadie podía vivir en el Sinar, y los que allí vivían se mantenían con grandes temores de día y de noche, porque estaba sobrepoblado de animales salvajes. Éxodo 23, 29 dice la palabra del Señor, hasta el versículo 30 del capítulo 23 del Éxodo: no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, ni se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliqué y tomes posesión de la tierra. Así es que había un acuerdo
con el que llegara y proporcionara protección. Se llegó a un acuerdo que aquel que llegara a las tierras del Sinar y diera protección, que se enfrentara a los animales salvajes como un David y diera paz en ese lugar de la tierra del Sinar, entonces lo que iba a recibir era grande clamor de parte de la gente, grande clamor, queriendo decir grande adoración. Lo iban a respetar y lo iban a adorar. Si es que él se enfrentaba a los animales salvajes como un David, entonces iba a recibir grande proclamación, lo iban a adorar. Y de esta forma, un hombre, dice la Biblia, un hombre grande y poderoso, ¿te acuerdas de eso? Cuyo nombre era Nimrod, dice la palabra del Señor, se hizo famoso. ¿Por qué se hizo famoso? Porque Nimrod se enfrentó a la fiera salvaje, porque Nimrod las ahuyentó, porque Nimrod trajo paz al pueblo del Sinar y vivían tranquilos. Y por eso Nimrod recibió proclamación, Nimrod fue adorado. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra del Señor: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Llegó a ser el primer poderoso, o sea, un hombre con renombre, un hombre reconocido, un hombre proclamado, un hombre adorado. Y el versículo 9 dice: y este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Tenía habilidad, vigoroso, por la cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre recibió grandes proclamas, porque luego de congraciarse con el pueblo del Sinar, organizó a la ciudad en un reino, y él mismo se hizo el rey, y era un hombre no temeroso de Dios en lo absoluto. ¿Y quién no? Pues imagínense que estaban esperando a alguien que les ayudara, porque no podían salir por los leones, por las leonas, por los osos, por las osas, por los tigres, por los leopardos, por tanto animal feroz, y estaba sobrepoblado de tanto animal. Y ahora llega un hombre llamado Nimrod y se enfrenta a los animales y les trae paz. Ahora pueden dormir, ahora pueden descansar, ahora pueden salir, ahora pueden cazar, ahora pueden sembrar, ahora pueden hacer. Y ahora que Nimrod se ve que ha ahuyentado, que se ha enfrentado a los animales salvajes, entonces él mismo hace una reunión en la tierra del Sinar y él mismo se proclama rey. Miren lo que dice la Biblia en el Génesis capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acá y Calne, en la tierra del Sinar. El comienzo de su reino. El comienzo de su reino quiere decir que fue rey. Bueno, y si fue rey, fue un César. Y si fue un César, fue un señor. Y si fue un señor, fue un Dios. Y si fue un Dios, fue adorado. Entonces, pero no tenía temor de Dios para nada. De hecho, que Nimrod significa rebelión, rebeldía. Era un hombre rebelde, no entendía de nada, no obedecía a Dios, no hacía caso de nada. Él se creía un Dios y él quería ser adorado. Cuando el problema es que en esta tierra podemos ser muy reconocidos, y podemos tener mucho potencial, pero la vida es fugaz, la vida se termina. Y la vida de un momento a otro se termina y ya se olvidó de todo. Así es que la vida de Nimrod se terminó. La vida de Nimrod se tuvo que terminar. ¿Cómo se terminó? Cuando murió. Exactamente. Cuando el famoso Nimrod murió, su muerte fue muy proclamada. Pero fue muy proclamada, queriendo decir, fue muy dolida la muerte de Nimrod, demasiado. Fue muy dolida completamente. Y después de tanto que pedían que lo hicieran pedacitos a Nimrod cuando murió, y que por favor mandaran a cada familia de la tierra del Sinar un pedacito del cuerpo
de Nimrod para disecarlo, para tenerlo con él como un recuerdo. Fue proclamado, lo lloraron tanto. Me imagino cómo los judíos lloraron a Moisés cuando Moisés murió. Y así, por lo tanto, la esposa de Nimrod tomó ventaja. Después de su muerte, esta mujer llamada la reina Semiramis lo proclamó como el dios solar. Le dio un título, pues, que lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Y luego de que lo proclamó el dios solar, luego Semiramis salió embarazada. Pero el problema es que ella salió embarazada diciendo que salió embarazada de una forma sobrenatural. Nadie puede salir embarazada de una forma sobrenatural, porque hasta María, la mamá de Jesús, no salió embarazada de una forma sobrenatural, porque lo sobrenatural en cuanto a eso no existe. Entonces, pero la reina Semiramis salió embarazada, con algún hombre se acostó y salió embarazada, y ella dijo: salí embarazada de la nada, no sé cómo, pero salí embarazada, claro, y dio a luz un hijo llamado Tamuz. En Ezequiel capítulo 8, versículo 12 al 16, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Estaban endechando, estaban llorando. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Allí estaban basados en una oración, porque Semiramis, siendo Semiramis, siendo una fiel sirvienta de Satanás, sabía muy bien que la profecía de la venida del Mesías, que la profecía de la venida de Jesús se iba a cumplir. Semiramis y Nimrod sabían muy bien de esto, porque el diablo lo sabe, porque el diablo vino del cielo. Allí estamos en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde nos habla de la profecía del Mesías venidero. Y recordemos muy bien entonces que Satanás engañó primero a una mujer allá en el huerto del Edén, y ahora viene y engaña también aquí a otra mujer. Cuando digo que engañó a una mujer en el huerto del Edén, ahí estamos en Génesis capítulo 3 versículo 1. Y ahora aquí engaña de otra forma, diciendo de esta manera de que el Mesías pues iba a venir de una o de mil maneras, de formas de como lo quisieran detener. El Mesías iba a venir, y Génesis capítulo 3 versículo 15 se iba a cumplir. Pero también recordemos que más tarde, a través de una mujer, había de venir el Salvador. Sí, Tamuz vino por medio de una mujer llamada Semiramis, porque el diablo sabe muy bien que iba a venir un Mesías. El cumplimiento lo tenemos en los evangelios, en Mateo, que el Mesías iba a venir a través de una mujer también. Satanás sabía también, el diablo sabía también mucho del plan divino. Claro, ¿cómo no va a saber del plan divino? Si él viene del cielo, si él estuvo en el cielo, si él conoció bien, él escuchó todo allá, él fue un querubín, él fue importante allá en el cielo. Por lo tanto, ¿cómo no va a conocer? Así que por lo tanto, Semiramis, la reina Semiramis, como instrumento en las manos del diablo, en las manos de Satanás, anunciaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural, o sea, que no tuvo nada que ver con lo humano, pues, queriendo decir que Dios mismo había hecho que saliera embarazada. Por lo tanto, el árbol seco que es Nimrod, ese árbol seco porque había muerto. Ese árbol seco ahora se había convertido en un árbol verde, reviviendo en Tamuz, reviviendo en
en un niño llamado Tamuz, y que Tamuz era la semilla prometida y el salvador del mundo. Oiga bien cómo trabaja el diablo. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y dijo que Tamuz era la semilla prometida y el salvador del mundo. No, vamos a ver verdaderamente que Tamuz no es Jesús, y a quien se adora en estos tiempos no es a Jesús, sino que a Tamuz. Así que por lo tanto, Tamuz iba a ser adorado, pero la madre estaba demandando también adoración en grande extremo. Si hay que adorar a mi hijo Tamuz, también adórenme a mí, dijo la reina Semirami. Y por eso es que hoy en día encontramos el ídolo de una mujer cargando un niño, y esa nada más y nada menos es la reina Semirami con Tamuz en los brazos. En México se le llama la Fátima de México, en Honduras se le llama la Santa Ana, y en diferentes países, en diferentes naciones, tiene diferentes nombres, pero es la misma, la reina Semirami. Para usted que ha sido católico, para usted que continúe en la religión católica y usted ve ese ídolo con el bebé en los brazos, esa es la reina Semirami con Tamuz en los brazos, que después se le cambia nombre de Semirami y después se le cambia nombre al niño que es Tamuz, porque vale la pena aprender, estudiar por qué es que se le cambia nombre. Así es que todo este sistema de idolatría se esparció desde Babilonia a todas las naciones. Desde Babilonia a todas las naciones, este sistema de religión, este sistema de idolatría viene desde Babilonia hasta todas las naciones. Mire lo que dice 11:9 de Génesis: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es por eso que las escrituras lo declaran, que todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Todas las naciones, según Jeremías capítulo 51, versículo 7, dice que todas las naciones han bebido. Pero ¿por qué no lo leemos mejor? Y Jeremías 51, en su versículo 7, dice de la siguiente manera: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Recuerde que copa de oro es cáliz, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron. Por tanto, las naciones, todo Babilonia embriagó toditita las naciones. Y hoy en día la fornicación espiritual se ha metido en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las lenguas, hasta en las iglesias se ha metido la fornicación espiritual, que vino desde Babilonia hacia todas las naciones, según Dios a través del profeta Jeremías capítulo 51 y versículo 7, y a través también de Génesis capítulo 11 versículo 9. Pero miren lo que dice Dios a través de Judá en el versículo 3 y en el versículo 4. Dice Dios de la siguiente manera: 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, oye eso, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ¿cómo fue que se convirtió
en una Babilonia moderna? ¿O cómo fue que se convirtió en una Babilonia religiosa? Porque la Babilonia física fue destruida. Allá Dios ya los enseñó a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías. La Babilonia política también fue destruida porque el diablo no pudo hacer nada, no pudo parar la iglesia, aunque mató millones de cristianos, pero no la pudo parar a la iglesia, no pudo destruir a la iglesia. Ahora viene el diablo y cambia de estrategia y la convierte en una mujer, en una Babilonia religiosa, que se le llama Babilonia moderna. ¿Cuándo entonces es que se convierte en una Babilonia moderna? ¿Cuándo es que se convierte en una Babilonia religiosa? Cuando Semirami dio a luz, se adoraba a ella y a su hijo, lo acabamos de enseñar. Pero cuando Jesús nació, oiga bien, cuando Jesús nació 2000 años atrás, todo el sistema de Semirami y todo el sistema de su hijo Tamuz fue completamente desintegrado, fue completamente quebrado. El negocio se les echó a perder, porque Jesús vino y fue adorado. Las multitudes lo seguían por todos lados. Hacía milagros, hacía prodigios, abría los ojos a los ciegos, abría los oídos a los sordos, a los cojos los hacía caminar, al muerto lo resucitaba. Entonces, cuando Jesús vino, ya no querían seguir a Semirami, ni querían seguir a Tamuz, su hijo. Ahora ponen la mirada en Jesús. Cuando la iglesia romana entonces miró todo esto, de que a Jesús lo están siguiendo y Semiramis y Tamuz se le está echando a perder el negocio, entonces vino la iglesia romana. La iglesia romana es el Vaticano, la mera baticueva de Roma. Inventaron un culto a María. Porque como Jesús acababa de nacer de una mujer llamada María, ahora le inventan un culto a María. Y todo fue para reemplazar el antiguo culto de la diosa madre de Babilonia. ¿Y cuál es la diosa madre de Babilonia? La diosa madre de Babilonia, estamos hablando de la misma reina Semirami con su hijo Tamuz. Así que por lo tanto, el culto oficial a María se dio inicio en el año 431 después de Cristo, en la época de Constantino. ¿Se acuerda de Constantino? Un emperador cristiano, entre comillas, que de cristiano no tenía nada. Pero bueno, ese es otro tema a tratar. Y a partir de ahí se le conoce como la reina del cielo. Como la reina del cielo según Jeremías capítulo 44, versículo 17 al 19. Según Hechos capítulo 19, versículo 27 y 28. Allí se le llama ahora como la reina del cielo. Y ahora se le enseña a adorar a Semiramis con otro nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Ese nombre es María. Cambian de nombre, ya no es Semiramis, ahora es María. Y que hay que adorar a María para llegar al cielo. Oiga bien, que ahora hay que adorar a María para llegar al cielo. Y eso se nos enseña cuando estamos en la iglesia católica, que hay que adorar a María para llegar al cielo. Cuando la Biblia no dice eso. Por eso es importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Que María no lleva al cielo a nadie. Solo imagínese el Ave María. El Ave María católico dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero volvamos al Ave María. El Ave María dice: Dios te salve María. Los feligreses católicos dicen: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿No se da cuenta usted que lo que le están diciendo es: Dios te salve María? ¿Y cómo es que los católicos dicen que hay que adorar a María para llegar al cielo? Si ellos mismos como feligreses y como católicos están diciendo: Dios te salve María, Dios te salve María.
¿Cómo es que María va a salvar entonces al católico si ellos mismos le están diciendo a Dios que salve a María? Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y ahora en nuestra muerte. Amén. No puede salvar María a nadie, no puede salvar, porque solamente hay un Salvador. María no salva a nadie. María fue buena, lógicamente tuvo sus virtudes para que Dios la escogiera como la madre de Jesús. Una adolescente, una joven con casta, una joven que se guardaba, pero nada de que vino para salvar al ser humano. Como dice, Dios te salve María. Y ahora te pedimos por favor, te rogamos por favor, que le pidas a Dios que nos perdone nuestros pecados. María no es intercesora de nadie. Isaías 43:11 dice de la siguiente manera: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11, yo Jehová. Qué poderoso este texto. Y fuera de mí no hay quien salve. Eso dice Dios. Entonces, si fuera de Dios no hay quien salve, ¿cómo es que entonces se le está pidiendo a María que salve? Primera, y cuando habla Mateo en el capítulo 1, en su versículo 21, en Mateo, dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que va a salvar? ¿María o Jesús? Quien salva es Jesús al pueblo de sus pecados. Entonces, por lo tanto, no se le puede decir a María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y ahora y en la hora de nuestra muerte. No se le puede. El único quien puede salvar se llama Jesús. Una cita bíblica más. Libro de los Hechos capítulo 4, en su versículo 12, dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué correcto es esto! Sin necesidad de línea hermenéutica para entenderlo. No, y en ningún otro. Aquí María, aquí quítate María, quítate Francisco I, quítate Juan Pablo II, quítate Mahoma, quítate Buda, quítate, como se quiera llamar, quítate. Y en ninguno hay otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Las Escrituras dicen claramente y nos indican que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y la Biblia dice que nadie va al cielo si no es por el Señor. Juan capítulo 14, nadie va al cielo, nadie, o sea que no es por María la cosa, que no es por Buda, que no es por Confucio, no, es por Jesús. Miren lo que dice la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra del Señor: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hay una pregunta. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria sea al Señor. Así es que por lo tanto, en el año 1950, el Papa Pío XII declaró que el cuerpo de María no sufrió corrupción, sino que fue llevada al cielo. O sea, que el cuerpo de María no se deterioró, que el cuerpo de María no se volvió corrupto, o sea, que no se pudrió, en otras palabras, que no se agusanó, sino que el Señor mismo lo llevó al cielo así. No, si ni del de Moisés está en el cielo,
que no se encuentra en ninguna parte de la tierra, ni los judíos, ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el islamismo puede encontrar el cuerpo de Moisés. Pero el Papa Pío XII declaró que el cuerpo de María no sufrió corrupción, sino que fue llevado al cielo. ¿Pero qué dice la Biblia? Nosotros no tenemos por qué creerle a ningún pensamiento humano. Nosotros tenemos que creerle a la Biblia con todo nuestro corazón. La Biblia dice que es uno el que ha subido al cielo nada más. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. María no vino del cielo. María nació, es terrestre, es terrenal, es criatura. No vino del cielo. Juan Pablo II no vino del cielo. Francisco I no vino del cielo. Benedicto XVI no vino del cielo. Confucio no vino del cielo. Mahoma no vino del cielo. Buda no vino del cielo. José Smith no vino del cielo. No vinieron del cielo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hace 2000 años Jesús vino del cielo a la tierra como el pan de vida. Él vino a la tierra. La Biblia dice que Jesús no sufrió corrupción, amado hermano. Jesús no sufrió corrupción. María sufrió corrupción. María le enterraron. María se gusanó su cuerpo. María se le pudrió su cuerpo. Del polvo vino y al polvo se fue. Pero Jesús no, porque Jesús no sufrió corrupción. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, y con esto termino, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 37, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Mas aquel al que Dios levantó no vio corrupción. Su cuerpo no se echó a perder. Su cuerpo no se pudrió, su cuerpo no se hizo polvo, su cuerpo no se agusanó, no sufrió corrupción, se fue al cielo, porque del cielo vino, según Juan en el capítulo 3, en el versículo 13. Le hago este pequeño recuento de enseñanza bíblica para que usted entienda qué es la Babilonia moderna, de dónde vino la Navidad, porque esta es la primera parte y ahora vamos a la segunda parte de lo que es Navidad. Pero de aquí todo esto tuvimos que enseñarlo, porque de todo esto tuvo que salir la Navidad. Antes se adoraba a Semiramis, antes se adoraba a su hijo Tamuz también, a la mamá y al hijo. Recuerde que si usted es hondureño, allá está Santana con el niño en sus brazos, ese es Semiramis y Tamuz. Allá está Fátima en México con el niño en sus brazos. Esa es Semiramis y Tamuz. Allá está en Chinchón, en China, con la madre y su hijo. Eso es Semiramis y Tamuz. Y yo no sé cómo se llama en su país, pero si usted ve un ídolo como mujer con un niño, eso es Semiramis y Tamuz, que ahora se le llama María y el niño Jesús. Que de María y el niño Jesús no tiene nada en lo absoluto. Muchas gracias. Esto se llama la Babilonia religiosa o la Babilonia moderna. Dios le guarde, Dios le bendiga.